Buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Muchas gracias por estar siempre pendientes del programa. A las 6:25 de la tarde el programa en directo, a las 5:30 de la mañana la repetición, también por escribirnos al correo del programa sucasoencasa@teleantioquia.com.co, sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Y también tenemos, además de las líneas telefónicas en directo, una línea telefónica en horario de oficina, porque nos ha pasado que algunos televidentes no se alcanzan a comunicar con nosotros. Ya anoten también esta línea, 444-5314, 444-5314. Algo muy importante que lo quiero compartir con ustedes: si ya usted tiene abogado, para nosotros es imposible darle información sobre si su abogado está haciendo bien o no el trabajo, porque eso nos puede acarrear sanciones disciplinarias. Ya lo hemos dicho aquí, no es un tema de arrogancia, que es que no me quieren responder, no, es que no debemos meternos en el trabajo de los colegas. Si usted ya tiene un proceso, confíe en su abogado y revise usted con el abogado el proceso. Lo que nosotros respondemos son preguntas puntuales y con el mayor de los gustos las respondemos a través del correo electrónico para que tengamos eso pendiente. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y está relacionado pues con las deudas. ¿Quién no tiene deudas? Muy pocos. Nuestros padres y nuestros abuelos decían, no, las cosas hay que comprarlas de contado. Sí, es muy bueno hacerlo, pero también se necesita el crédito y no siempre la situación económica puede variar o puede pasar cosas donde usted queda debiendo a más de un acreedor. Entonces hoy vamos a hablar de ¿qué? De los caminos para salir de las deudas, aprovechando una figura jurídica que es muy importante, que es la insolvencia económica para personas naturales no comerciantes. Y nos acompaña una experta en la materia, la doctora Beatriz Arango Nieto, abogada, quien conoce mucho sobre estos temas de insolvencia y quien cada que usted viene aquí, inmediatamente la gente se pone pilas, porque estamos todos los días hablando de distintos temas. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Juan, buenas noches a todos los televidentes, me encanta estar acompañándolos esta noche. Bueno, ¿qué es lo nuevo sobre la insolvencia económica o pongamos en contexto a nuestros televidentes? Bueno, para aquellos que nos están viendo por primera vez sobre este tema, quiero contarles que el trámite de insolvencia económica de persona natural no comerciante es aquel que le da la posibilidad a aquella persona que no es comerciante, que es persona natural, que tiene mínimo 2 o más acreencias con las cuales se encuentre en mora de por lo menos 90 días, poder sentar a todos los acreedores en una mesa de negociación y poder realizar con ellos un acuerdo directo, distinto de los que se hacen en las entidades financieras, porque acá no es una cuota para cada uno, sino que será una cuota para todos los acreedores de acuerdo a la proporción de la deuda que se tenga con dicho acreedor. Es decir, va a ser más liviana la carga que va a tener. Si la persona no cuenta sino con 100, 200, 300, 500 mil pesos para el pago mensual y una sola entidad le está pidiendo 400, 500 mil pesos, acá lo que se hace es que se mira la situación real de la persona, cuánto se gana, cuánto le queda después de sus gastos básicos para poder sobrevivir, y con lo que le queda miramos la opción de negociación que se da con estos acreedores. Llámese acreedores, no solamente las entidades bancarias. Por supuesto. Si usted le debe a un vecino, se puede ser un acreedor. O sea, todo lo que tenga que ver con deudas, ¿correcto? Claro que sí. Cuando hablamos de acreedores nos referimos a aquella persona natural o jurídica a la que se le debe. Puede ser un banco, una cooperativa, una persona natural, un seguro que adquirí y lo pagué por plazos, el plan del celular, lo que haya comprado financiado, el almacén de ropa, absolutamente cualquier persona o entidad a la que le deba. Doctora, ¿en qué etapa de la deuda se entiende que ya uno puede empezar a acudir al proceso? Es decir, cuando uno lleva 2 meses debiéndole a alguien, un mes, ¿cuál es el tiempo para establecer? También otra pregunta es si ya usted le adelantaron un proceso ejecutivo, llámese demanda, y tiene algunos bienes embargados, ¿también es procedente esa insolvencia? Claro que sí. Lo que tenemos que tener presente, como dije anteriormente, es que mínimo debo tener 3 meses en mora. Quiere decir que son 90 días mínimo que tengo en mora. De ahí en adelante, si ya estoy embargado, si me están haciendo llamadas por un cobro prejurídico, si tengo el salario con embargo, el inmueble para remate, le van a capturar el vehículo, cualquiera que sea la medida cautelar o la situación que se les esté presentando, se puede iniciar el trámite, y las ventajas son inmensas, porque lo primero que tenemos que decir es que suspende cualquier proceso judicial que haya en contra de la persona, lo interrumpe. Es como una medida cautelar.
Pues ¿o no? No es exactamente una medida cautelar, es una suspensión. Simplemente se suspende tanto el proceso como las medidas cautelares que haya para ese momento. Supongamos que está Pedro Pérez le debe a 4 acreedores. Pedro Pérez la llama a usted y le dice, doctora Beatriz Arango, yo quiero adelantar ese proceso de insolvencia. Entonces, como usted ya dijo que se interrumpe, significa que eso se interrumpe desde el momento en que ya empieza el proceso de conciliación, porque esto se hace en centros de conciliación, o en qué etapa del proceso. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que para iniciar el trámite hay que diligenciar una solicitud. Esa solicitud se debe diligenciar con toda la información veraz. ¿Qué quiere decir? Que no puedo omitir ningún acreedor ni ningún bien que tenga a mi nombre. De esa manera, la presento una vez es aceptada por el conciliador, que el conciliador lo que hace es que verifica, chulea cada uno de los ítems que exige la ley, acepta la solicitud. A partir de ese momento, el conciliador notifica a los acreedores de la fecha hora de la audiencia y notifica a los juzgados para que a partir de ese instante suspenda todo proceso judicial que haya en contra del deudor. ¿Y ese proceso puede tardar más o menos cuánto, según la experiencia que ustedes han tenido? Es muy fácil, es decir, y muy rápido. Desde radicada la solicitud, el centro nombra en 2 días al conciliador, el conciliador acepta aproximadamente en 3 días, puede ser menos de acuerdo al centro de conciliación y los parámetros de calidad que tengan, y en los siguientes 20 días usted ya está sentado haciendo su audiencia de conciliación. Puede durar una sola audiencia y haber terminado, pueden ser 2 porque las entidades tengan que escalonar la propuesta al comité. Bueno, respóndanos esto brevemente para irnos con televidente en la ciudad de Cali. Usted nos decía alguna vez, y nos lo decía extra micrófono, así lo hablamos también en el periodismo, que algunos jueces muchas veces no entendían la dinámica cuando la persona se somete al proceso de insolvencia económica, y algunos jueces que ya habían ordenado procesos ejecutivos, pero no entendían que precisamente este proceso de insolvencia interrumpe toda acción y era algo complejo. ¿Ya se ha superado ese tema con los jueces? Sí, realmente la rama judicial, los jueces de la República han comprendido y entendido más esta figura, porque ya llevamos pues algunos años trabajándola y ya entienden que cuando les enviamos el proceso de apertura de liquidación patrimonial es eso, que no tienen ni siquiera que decir si lo aceptan o no lo aceptan, sino que el conciliador les está diciendo que realicen la apertura. Ya ellos han aprendido a entender cuáles son las objeciones y han aprendido a fallar de conformidad con la norma, algo que antes no nos pasaba. Claro, eso es bien importante. Vámonos entonces con Alfonso en la ciudad de Cali. Don Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches. Primero que todo, felicitaciones por el programa a la doctora y a usted. Muy amable. La pregunta es muy cortica. ¿Yo me puedo declarar en insolvencia económica a propósito? O sea, endeudarme bastante para que después el gobierno me ayude o no sé. Muchas gracias. Esa pregunta está interesante. La pregunta es válida, por supuesto, don Alfonso. Es que igual uno se endeuda de herede, ¿no? Claro, nadie se endeuda por equivocación ni por error. Sí, todos nos endeudamos porque algo. nos ofrecen un producto y lo aceptamos, independiente de si sabemos si podemos o no pagarlo. Claro, las personas pueden endeudarse intencionalmente, lo que pasa es que tienen que tener presente que la figura también tiene la opción después de iniciar un trámite penal en contra de aquella persona que dice, hoy voy a adquirir 7, 8 productos que me están ofreciendo, no voy a pagar ni una cuota y en 3 meses que ya cumpla con los requisitos, inicia un trámite de insolvencia. Aquellos acreedores que crean que usted utilizó la figura únicamente por defraudar, podrán iniciar un trámite penal en su contra. Doctora, qué bueno porque a mí en principio me dio risa la pregunta en el sentido de que es muy curioso, ¿verdad? Pero lo que usted dice es cierto. Si se llega a demostrar que usted tenía el ánimo defraudatorio y que se endeudó precisamente con el ánimo de no pagar, ya es un tema penal, y el tema penal estamos hablando de, dependiendo de la situación, hasta de medidas privativas de la libertad. O sea que hay que tener cuidado con eso. Aunque le tengo que hacer la claridad a don Alfonso también que hay personas que llevan muchos años pagando sus créditos y que ahora no los pueden pagar. Esa es otra cosa. Justo toman esta figura porque ya saben que no pueden pagarla, es decir, intencionalmente saben que van a ir al proceso de liquidación patrimonial. ¿Por qué? Porque no hay manera de hacer acuerdo. Ahí hago una claridad, don Alfonso. Hay 2 etapas en el proceso. La primera, donde vamos a una negociación para hacer un ofrecimiento de cuota, y la segunda, donde nos vamos a una liquidación. Entonces hay personas que tienen un carro, una moto, unos bienes muebles en su hogar, y resulta que definitivamente no tienen ya cómo pagar. Créditos que llevan pagando mucho tiempo, otros que pueden estar más jóvenes, que pueden tener apenas algunos meses, y de entrada hacen una oferta que sabemos que las entidades no van a aceptar y se va
intencionalmente liquidación patrimonial, también es válido. ¿Qué tiene que tener presente la persona? Que entregará aquellos bienes que hayan a su nombre como forma de pago. Generalmente quien hace esto es porque lógicamente los bienes que tiene a su nombre son inferiores en cuanto a valor que la deuda que tiene, pero a otras personas, por el contrario, tienen bienes de valores muy altos, pero que no son comerciales, es decir, llevan años intentando vender esa finca y no han podido, pero quieren pagar, Claro. Prefieren irse a liquidación patrimonial, que se le adjudique a cada uno de sus acreedores una parte de esa finca, lo que le corresponda a él, y poder descansar y haber realizado los pagos. Y yo no sé, doctora, pero a mí me da la impresión que la Generalidad pretende precisamente tener una buena vida crediticia, porque la vida crediticia en este país es sumamente importante para adquirir vivienda, para adquirir un vehículo, para 20.000 cosas. Probablemente habrá quienes dicen, yo me endeudo, no me importa, pero la Generalidad como que antes cuida mucho ese tema del crédito, porque sabe que una cosa es tener el dinero y otra es hay que endeudarse para poder lograr ciertos objetivos en distintas áreas. Vamos con más televidentes. Patricia en Bogotá, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo me les va? Muy bien, gracias. Los felicito por semejante programa tan maravilloso. Muy amable. Es para una preguntita para la doctora. Yo soy una señora ya de 60 años que adquirí la deuda con mi apartamento, pero también tengo la deuda de la administración. Obviamente como no he podido tener trabajo, entonces debo administración, el apartamento ya está para remate y aparte también debo, ¿cómo se llama? Los impuestos. Tengo otra deuda en una cooperativa cuando yo trabajaba con la Secretaría de Educación. Entonces yo quisiera saber si la doctora me podría comunicar o cómo hago para hacer lo que están hablando de la solvencia económica. Pues yo creo que la televidente es una candidata para el tema, Claro. doctora Beatriz. La situación de la señora es perfecto para el trámite de insolvencia. Primero, porque tiene más de un acreedor. Segundo, porque tan en mora está que tiene ya procesos judiciales en su contra. Y tercero, porque ese es el momento preciso para salvar ese apartamento. Claro. Podemos evitar el remate, se puede detener. Es urgente iniciar trámite de insolvencia en su caso para salvar el bien. Si hablamos de competencia y jurisdicción para este tipo de temas, la señora está en Bogotá, ¿debe buscar a alguien que lleve el proceso en Bogotá? Porque ella pregunta, ¿quién nos puede ayudar? Por ejemplo, en mi oficina, ¿qué hacemos? En mi oficina trabajamos en todo el país. ¿Qué significa esto? Que nosotros viajamos a las audiencias y radicamos el proceso en una entidad o en un centro de conciliación o notaría avalada. Entonces, independiente de donde ella esté, se puede contactar con abogados como los de mi oficina que trabajan para todo el país y que viajamos al momento de realizar las audiencias. O sea que, por ejemplo, en el caso de la señora, ¿puede recuperar el apartamento? Por supuesto que sí. Bueno, ¿y cuántas personas han perdido? Y mire lo que ella dice, ella no tuvo la mala fe, tenía un cargo, pagaba sus cosas, ya le dio a la cooperativa, a la administración, que ahora salió una sentencia de la Corte Constitucional que permite que los deudores de administración, ese tema vamos a tener que tratarlo aquí, los pueden a usted poner el aviso en el ascensor y a donde lo vea todo el mundo que usted es deudor. Una situación bastante compleja porque hay colisión de derechos entre, pues digamos, como un tema de dignidad también del buen nombre, y está ahí con el de pagar también la copropiedad, las obligaciones. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Y seguimos hablando acá sobre insolvencia económica, los mecanismos que nos ofrece la norma para que si usted tiene muchas deudas y ha intentado pagarlas, pero llega un momento que la situación, la crisis económica llegó a su hogar, llegó a usted, pues está el tema de la insolvencia económica. ¿Qué más debemos tener en cuenta, doctora Beatriz, para nuestros televidentes que están en la situación? Yo quiero además contarle a la última televidente algo muy importante, y es que la ley le da la posibilidad a aquellas personas que tienen créditos superiores a 5 años de negociar sus acreencias hoy en el término original del crédito. La señora habla que tiene un hipotecario, ¿cierto? Sí. Entonces, si el hipotecario fue a 15 años, que es lo más común, aunque hoy en día ya son como de 20, pero digamos que ya lleva varios años pagando, así lleve la mitad, nuevamente le puedo estirar el término a 15 años. Entonces es una ventaja inmensa que la gente no lo entiende, y muchas veces esos acuerdos son sin intereses. Entonces estamos hablando de plata muerta, acuerdos a 15, 18, 20 años que ya hemos realizado sin intereses. Habrá otras oportunidades donde la entidad nos diga, bueno, reconózcame algo, y en medio de la negociación, con tal de obtener ese voto positivo, la persona dice sí, pero castigan todos los intereses existentes hasta ese momento y se empiezan a generar únicamente los futuros o de plazo. Eso significa que la persona se está ahorrando un dinero inmenso en esa creencia, y los intereses en los acuerdos de negociación de deuda son absolutamente inferiores a los que las entidades les ofrecen. Y además no nos digamos mentiras, el negocio de los bancos no es adelantar procesos ejecutivos ni quedarse con inmuebles. Ese no es el negocio de ellos, pero es la única que les queda. Diana, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Doctor, vea, mi pregunta es que mira, yo serví de fiadora a una persona que se declaró en insolvencia económica. En este momento a mí el banco me está cobrando 60 millones de pesos. Yo trabajo como transportadora independiente, el transporte de carga, pues. Entonces, yo en ese momento tengo muchas deudas, tengo más de 80 millones de pesos en deudas, más los 60 millones que me está cobrando el banco. La verdad estoy muy preocupada. Claro. Doña Diana, un segundito. Sí. El caso me genera mucha inquietud lo que ella pregunta, porque el que se insolventó quedó tranquilo. Y Sí. entonces el codeudor, ¿cómo hace ahí, doctora? Bueno, y el nosotros- panorama ya que es muy preocupante además. Doña Diana, nosotros como técnica de negociación siempre le advertimos a quien se va a declarar en insolvencia que el proceso es para esa persona exclusivamente. No es ni para los codeudores, ni para los mal llamados ya fiadores ni avalistas. Es únicamente para esa persona. Le deja la responsabilidad a aquellas personas que prestaron su nombre para respaldar la obligación. Entonces, básicamente, esa persona ya no tiene la deuda de los 70 millones. La deuda hoy es suya, pero eso no significa que usted también no pueda iniciar trámite. Claro que puede. ¿Y eso qué hace? Que además la entidad, que ya ve que no tiene ninguna de estas personas que están respaldando la deuda porque ambos se declararon en insolvencia, pues con usted vaya a llegar a un acuerdo que sea viable, porque ya sabe que si no llega a un acuerdo con usted, no va a tener cómo recuperar la cartera. Tremendo, tremendo eso. Hasta el codeudor no se salva, tiene que hacer su propio proceso de insolvencia. Don Carlos en Bogotá, buenas noches. Sí, señor, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su aporte o su pregunta? Sí, señor, yo le hablo de Bogotá. Sí, señor. A ver, yo tengo en este momento un inconveniente. Yo tengo varios acreedores y en el momento pues no he podido sufragar estas deudas. En algunos de estos casos ya llevé 2 meses a 3 meses. Mi pregunta es, me da miedo declararme insolvente por si alguno de mis patrimonios representados en una casa, en un vehículo, pueden ser rematados. Bueno, pero aquí lo acabamos de explicar de don Carlos, que precisamente no importando que el bien esté en un proceso ejecutivo, pues también hacia allí se puede, pero en ese panorama, ¿qué se puede hacer? Yo quiero aclararle algo a don Carlos. Primero, si apenas tiene 2 a 3 meses de mora, No puede pues ser no tiene un candidato. proceso judicial todavía en su contra, ¿cierto? Y mucho menos está cercano a un remate, porque para eso existen unos términos que usted todavía está lejos de que eso le suceda. Lo que sí le voy a aclarar es que en el proceso de insolvencia económica, en caso de no llegar a un acuerdo con los acreedores, se iría a una liquidación patrimonial. Ya no existe en su caso el remate.
remate. Una vez inicia este proceso, desaparece la palabra remate y nos vamos a una nueva palabra que se llama adjudicación. ¿Qué significa la adjudicación? Que a sus acreedores les entregan en proporción sus bienes. Usted tiene un carro, como acaba de indicar, entonces o sus acreedores llegan a un acuerdo de plata, que es lo que a ellos les interesa, en la negociación con usted, en la conciliación, o a ellos les van a entregar a uno el 14%, a otro el 25%, a otro el 30%. Pero es que como que no le suena salir del patrimonio del carro. Si usted no quiere salir de sus bienes, también tiene la posibilidad de hacer una oferta que sea acorde a la situación de las entidades, es decir, que sea llamativa para ellos. Y para ellos es muy llamativas las propuestas económicas, generalmente cuando no superan los 5 años, es decir, cuando la persona pide, el deudor, páguese a 5 años la totalidad de la deuda. Para ellos tienen políticas internas, sobre todo las entidades financieras. Básicamente para ellos la más importante es votar positivo cuando no excede el término de 5 años. Cuando excede este término ya hay que trabajar un poquito más en la negociación, pero generalmente cuando decimos a 5 años con pago de capital, ellos intentan que reconozcamos algo de interés, pero ya entramos a la negociación de no, solo capital sin intereses. Entonces yo pienso que no es peligroso en su caso perder sus bienes. Bueno, vamos a hablar entonces ahora con Victoria. Victoria, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por llamarnos. Sí, con mucho gusto. Usted está la mano, yo estoy interesada en una citica con la doctora directamente para empezar el trámite de insolvencia económica. Ok, escríbanos al correo su caso en casa @teleantioquia.com.co, es del máster que nos ayuden con el correo del programa. Perdón, su caso en casa. Vea, ahí está en pantalla, su caso en casa @teleantioquia.com.co. Ahí está en pantalla para que tome nota y con el mayor de los gustos le doy todos los datos de la doctora Beatriz Arango Nieto para que se comunique con ella. Estaré esperando su llamada. En este momento, bueno, me escriba al correo con el mayor de los gustos para que nos plantee su caso también y usted lo pueda resolver. Este tema, a mí me dejó una inquietud lo que nos dijo el televidente de Bogotá, porque es que yo siento que pues el tiempo de deudas es muy corto, pero a la vez ya le está pensando en algo muy grave y es bueno, y entonces que inicie un proceso ejecutivo. Él todavía debería ya pensar en la insolvencia o pensar más bien en decirle a los acreedores, vamos a tratar de... Lo que pasa es que hay personas que ya tienen la visión de que no van a poder, que saben que no van a poder, están pagando con los mismos saldos de las tarjetas de crédito. Entonces, yo voy a algún avance, pago este mes, con lo que pago, el otro mes saco otro avance para pagar hasta que llega un punto en que las tarjetas no le dan más. Claro, el carrusel. Entonces ya sabe que el otro mes va a ser imposible pagar. No tiene nada de malo proyectarse en el tema de insolvencia, en el tema de la negociación de deudas, para nada. Obviamente, pues si la persona puede evitar iniciar un trámite de insolvencia porque tiene los recursos, pues maravilloso, pero cuando no los tiene, lo que quiero que sepan es que tienen una opción para dejar de estar intranquilos, sufriendo y pensando cosas que no deben pensar, porque igual los temas de plata en estos asuntos de insolvencia, de negociación de deudas, se pueden resolver. Acá supimos de un caso que no lo vamos a mencionar porque nosotros no vamos a hacerle apología a ese tipo de situaciones, pero alguien que estaba tan desesperado que iba a tomar una terrible decisión y afortunadamente en un proceso de insolvencia después pudimos establecer que efectivamente esa persona ya quedó tranquila. Y son situaciones que uno endeudado, eso es muy teso. Vamos con don Fernando. Don Fernando, buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Qué nos puede, qué quiere preguntar, aportar? Muchas gracias. Es que siempre he visto que ese programa es demasiado interesante con la ayuda para los deudores. Resulta que yo tengo una tarjeta, o tuve una tarjeta de crédito en Colpatria hace más o menos 15 años, 15, 16 años. Y hoy en día me está apareciendo una casa de cobranzas y me está enviando amenazas con cobros coactivos y por el estilo. Aparte de eso tengo otras deudas, que debo los impuestos del vehículo y aparecieron unas fotomultas del carro que nunca me fueron notificadas. Y eso me está interviniendo para yo poder obtener algún crédito, para poder abrir algún crédito en el mercado financiero. Bueno, don Fernando, lastimosamente ya el tiempo se nos acaba, pero doctora Beatriz, ahí hay varios escenarios. Sería muy importante que nos escribiera al correo para enviarle los datos y revisar su caso con la doctora Beatriz Arango, porque hay varias cosas. La posible prescripción de la deuda, en otro caso mirar lo de las fotodetecciones, que una indebida notificación. Para cerrar, consejos entonces.
Bueno, lo primero que quiero que tengan presente es que cuando existen deudas, existe la posibilidad de entrar en este trámite de negociación de deudas y saldar las obligaciones, sea con cuotas moderadas, que sean fáciles de pagar para la persona, o con un trámite de liquidación patrimonial, que no tiene nada de malo para la persona. Bueno, agradecemos a la doctora Beatriz Arango Nieto por estos tips tan importantes. Los invitamos para que el próximo jueves nos vean, porque vamos a hablar sobre en qué caso es bueno comprar o no un seguro de vida. Vamos a hablarlos, y seguros de vehículos y toda la cosa. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan, porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, y ya ustedes saben que Teleantioquia siempre te ven grande.